Bienvenidos, soy el profesor Luis y estoy aquí para desafiar tu mente. Prepárate para una aventura de conocimiento que abarca desde el arte hasta los deportes. Sé que eres inteligente, no perderé tiempo explicando cómo funcionan las trivias. ¿Estás listo para comenzar? Vamos allá. ¿Cuál no es una canción de The Beatles? A. Help. B. Stand By Me. C. Can't Buy Me Love. D. A Hard Day's Night. Stand By Me. El Fab Four estuvo conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Continuemos. ¿Con cuál de ellos no ha colaborado Shakira? A. Zoilo. B. Carlos Vives. C. Maluma. D. Alejandro Sanz. Zoilo. Shakira ha colaborado con una variedad de artistas reconocidos, incluyendo a Alejandro Sanz, Wyclef Jean, Beyoncé, Carlos Vives y Maluma, entre otros. La siguiente es más fácil. ¿Quién es el compositor de la banda sonora de Star Wars? A. Danny Elfman. B. John Williams. C. Hans Zimmer. D. James Horner. John Williams. Ha compuesto algunas de las más famosas y reconocibles bandas sonoras de todos los tiempos como Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, Tiburón. Continuemos. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? A. 1987. B. 76. C. 90. D. 89. (1989) La caída del muro de Berlín ocurrió el 9 de noviembre de 1989, marcando el fin de la división entre Berlín Este y Oeste. La siguiente es más fácil. ¿Cuál es el tenista con más Grand Slams? A. Roger Federer. B. Novak Djokovic. C. Pete Sampras. D. Rafael Nadal. Novak Djokovic. Al 2024, Novak Djokovic es el tenista con más Grand Slam con 24, dos más que su inmediato seguidor Rafa Nadal. Sigamos. ¿En qué país se produjo Los Teletubbies? A. Inglaterra. B. Japón. C. Estados Unidos. D. Noruega. Inglaterra. Los Teletubbies son personajes de una serie infantil británica creada por Anne Wood y Andrew Davenport. ¿Sabías? ¿Quién pintó el beso? A. Egon Schiele. B. Kokoschka. C. Toulouse-Lautrec. D. Gustav Klimt. Gustav Klimt. Gustav Klimt fue un destacado exponente del Art Nouveau. Es famoso por su uso de decoración ornamental y simbolismo en sus obras. ¡Adelante! ¿Quién escribió el libro Bestiario? A. Vargas Llosa. B. Borges. C. Carpentier. D. Cortázar. Cortázar. Publicado en 1951, marca el debut literario de Cortázar y presenta una serie de relatos que exploran lo surrealista y lo fantástico. Continuemos. ¿Cuál es el máximo anotador de la selección brasileña de fútbol? A. Neymar. B. Ronaldo. C. Romario. D. Pelé. Neymar. Neymar debutó profesionalmente a los 17 años con el Santos FC en Brasil. Superó a Pelé como el máximo goleador de su país. ¡Adelante! ¿Cómo se llamaban los mensajeros incas? A. Rumis. B. Chasquis. C. Suyus. D. Huayras. Chasquis. Los chasquis o chasquihuasi en quechua significa mensajero o el que corre. ¿Sabías? ¿Cuál de estas obras no es un Da Vinci? A. La Gioconda. B. La Resurrección de Cristo. C. El hombre de Vitruvio. D. La Última Cena.
La resurrección de Cristo. Leonardo da Vinci, un polímata del Renacimiento, fue conocido por sus contribuciones en arte, ciencia, anatomía, ingeniería y más. Sigamos. ¿Cuál es el apellido de la familia en 100 años de soledad? A. Macondo. B. Buenavista. C. Martínez. D. Buendía. Buendía. Escrita por el colombiano Gabriel García Márquez en 1981, considerado uno de los principales autores del realismo mágico. ¡Adelante! ¿Quién pintó El Grito? A. Edvard Munch. B. Van Gogh. C. Toulouse-Lautrec. D. Gustav Klimt. Edvard Munch. Edvard Munch fue un pintor noruego pionero del movimiento expresionista. Su estilo emotivo y evocador influyó en generaciones posteriores de artistas. ¡Adelante! ¿En qué país están las ruinas del Machu Picchu? A. Venezuela. B. Perú. C. México. D. Ecuador. Perú. Machu Picchu es una antigua ciudadela inca ubicada en lo alto de los Andes peruanos, construida en el siglo XV. Su nombre significa montaña vieja. Sigamos. ¿Cómo se llama el hermano de Mafalda? A. Mati. B. Quique. C. Santi. D. Guille. Guille. Mafalda es un personaje creado por el caricaturista argentino Quino en la década del 60, conocida por su aguda perspicacia y sus reflexiones sobre la política, la sociedad y la vida cotidiana. Sigamos. ¿Bajo qué nombre nació Marilyn Monroe? A. Mary Ann Baker. B. Norma Jean Mortenson. C. Billie Jean King. D. Clara Marie Martin. Norma Jean Mortenson. Marilyn Monroe fue una icónica actriz de Hollywood, famosa por su belleza, talento y estilo único, que dejó un legado perdurable en la cultura popular. Continuemos. ¿Cuál de estos países no ha quedado campeón del Mundial? A. Argentina. B. Chile. C. Uruguay. D. Brasil. Chile. Brasil es el país más exitoso en la historia del torneo, habiendo ganado el título en 5 ocasiones. ¿Sabías? ¿Quién es el creador de Los Muppets? A. Liam Harrison. B. Jack Hudson. C. Sam Holden. D. Jim Henson. Jim Henson. Jim Henson y su equipo de producción crearon más de 200 personajes Muppets diferentes, cada uno con su propia personalidad única y características memorables. ¡Adelante! ¿Cuál es el nombre del Papa actual? A. Diego Schmidt. B. Jorge Bergoglio. C. Alejandro Rossi. D. Paolo Bianchi. Jorge Bergoglio. El Papa Francisco es el primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. ¿Sabías? ¿Quién interpreta la música de Saturday Night Fever? A. The Eagles. B. ABBA. C. Erasure. D. Bee Gees. Bee Gees. Los Bee Gees fueron un influyente grupo musical británico-australiano, conocido por su armonía vocal distintiva. ¡Vamos! ¿Cuál de estas no es una película de Scorsese? A. Toro Salvaje. B. Pandillas de Nueva York. C. El Renacido. D. El Aviador. El Renacido. Scorsese es un apasionado defensor del cine clásico y del preservacionismo cinematográfico. Ganó el premio al mejor director por The Departed del 2006. Hemos terminado. ¿Cuántas acertaste? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Continúa expandiendo tus conocimientos. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima, exploradores del saber.